Vamos a dar inicio a nuestra sesión de este día y bueno, para ello vamos a recordar rápidamente lo que mencionamos la clase pasada. Bueno, em, comenzamos entonces con el tema de trabajo mecánico y para ello, bueno, se mencionó que esta cantidad física, que resulta ser una cantidad escalar, se define como el producto punto o el producto escalar entre un vector fuerza total o un vector fuerza neta con el vector desplazamiento. Hay dos formas de calcular este producto escalar, como lo hemos visto en su momento cuando tratamos este tema, que puede ser, como lo tenemos aquí, la multiplicación de cada una de las componentes de estos vectores y después su suma. O bien, si tenemos la información sobre los módulos, así como el ángulo que se está formando entre estos vectores, pues podemos proceder de esta otra forma. Lo importante y que incluso mencionamos la clase pasada, es que este trabajo mecánico es una cantidad escalar con signo. Puede ser positivo, negativo o incluso puede ser cero, dependiendo del ángulo que se esté formando entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, encontramos que si el vector fuerza tiene una componente en la misma dirección que el desplazamiento, va a resultar en un trabajo mecánico positivo. Por el contrario, si esta fuerza total tiene una componente que sea opuesta al desplazamiento D, entonces el trabajo mecánico debido a esta fuerza será negativo. Y cuando la fuerza no tiene ninguna componente sobre el desplazamiento, es decir, tiene una dirección ortogonal a dicho vector, entonces el trabajo mecánico debido a esta fuerza será cero. Y eso es justamente lo que notamos en estos tres casos que igualmente vimos. En esta primera situación, el vector fuerza tiene una componente en la misma dirección que el vector desplazamiento. Así que el trabajo mecánico resulta ser positivo. En esta otra situación, tenemos que la fuerza tiene una componente, pero ahora en el sentido opuesto o en la dirección opuesta al desplazamiento, dando como resultado un trabajo negativo. Y en esta otra situación, donde la fuerza nada no tiene ninguna componente sobre el vector desplazamiento, el trabajo mecánico tiene un valor de cero. Y a su vez notamos otra situación, que cuando el trabajo mecánico es positivo, la velocidad de la partícula en la dirección del vector de desplazamiento se va a incrementar. Cuando el trabajo es negativo, la velocidad disminuye en la dirección del vector de desplazamiento. Y cuando la fuerza y el desplazamiento son ortogonales, no hay ningún cambio o modificación en la velocidad a lo largo del vector de desplazamiento. Entonces, aquí parece ser que hay una relación entre el trabajo mecánico y las modificaciones que se tengan en la velocidad. Entonces, lo último que tratamos la clase pasada fue el llamado teorema trabajo-energía. De hecho, todavía no llegamos a como tal al teorema. Lo que hicimos la clase pasada fue construir el camino que nos lleve a este resultado. Y para ello, si recuerdan, tomamos lo siguiente. Asumimos que una partícula que se mueve de A a B va a experimentar la acción de una fuerza variable. Así que, debido a esto, el análisis para determinar el trabajo mecánico debido a esta fuerza variable ya no se va a realizar, eh, digamos que en la forma usual. ¿A qué me refiero con esto? Que el trabajo mecánico total sea la suma de trabajos mecánicos individuales, sino que en esta situación, como estos trabajos mecánicos individuales van a depender de un diferencial de desplazamiento, que puede ser tan pequeño como
se quiera, entonces vamos a llegar, mejor dicho, a la necesidad de definir el trabajo mecánico como la integral de este producto escalar, donde estos límites inferior y superior denotan el punto inicial y el punto final al cual o entre los cuales se estará moviendo esta partícula. Para resolver esta integral, lo que notamos fue lo siguiente. La fuerza en general va a tener dos componentes y la componente a la que debemos a prestar atención es aquella que sea paralela a la dirección del desplazamiento de R. La otra componente, la que es perpendicular al desplazamiento, pues, como comentamos hace unos momentos, es igual a cero. El trabajo mecánico, debido a esta fuerza es cero, así que pues realmente no nos da información útil. Así que en el siguiente cálculo lo que hacemos es tomar solamente la componente de la fuerza que es paralela a este diferencial de desplazamiento. Lo siguiente fue utilizar la segunda ley de Newton para avanzar en el cálculo. En este paso que se tiene se aplica la regla de la cadena, lo que nos lleva a este otro resultado, donde aquí nosotros definimos una cantidad como K mayúscula que es igual a 1/2 de la masa por el cuadrado del módulo de la velocidad de la partícula. Entonces, como vemos aquí, tenemos este término, pero con un subíndice 2, restado con este mismo término, tiene la misma estructura, pero con la velocidad en un subíndice 1. Entonces, esto nos permite escribir a la cantidad llamada energía cinética con subíndice 2 menos la energía cinética con subíndice 1. Estos subíndices los podemos interpretar también como inicial y final, si se quiere. O la energía cinética en el punto 1 y la energía cinética en el punto 2. También eso es válido. Lo importante aquí, más allá de los subíndices, es notar que el resultado que hemos obtenido es una diferencia o una variación en esta cantidad física. Así que lo que estamos encontrando mediante este procedimiento es que el trabajo mecánico es igual a la variación en la energía cinética de una partícula. Y la energía cinética, como lo podemos ver aquí, es una cantidad también escalar relacionada con la velocidad de una partícula. Lo más correcto por mencionar aquí es que esto que tenemos es el cuadrado del módulo de la velocidad. Hasta aquí, preguntas que hayan quedado pendientes sobre esta última parte. No, profe, todo bien. Ok, bueno, un detalle a resaltar aquí que es muy importante es que recordemos, y esto lo vimos en su momento, que B.B es igual al módulo del vector en cuestión al cuadrado. O si compactamos un poco la notación, eso es lo que estaremos obteniendo. Así que, en un sentido más estricto, esta b cuadrada aquí que aparece se puede escribir como el producto escalar del vector velocidad consigo mismo. Así que bueno, esto lo comento porque puede que, llegado el momento, tengan que resolver ejercicios en los cuales el vector velocidad se les proporcione en 3 componentes y se les pida determinar la energía cinética correspondiente. Entonces, pues lo que está aquí es el cuadrado del módulo. Y una forma de calcular ese cuadrado del módulo del vector es tomando a dicho vector y multiplicándolo escalarmente consigo mismo. Bien, bueno.
Regresando al resultado, lo que tenemos entonces es lo que vamos a conocer ahora sí como el teorema trabajo-energía. Entonces, como he mencionado en la clase pasada, a esta cantidad K mayúscula, escrita de esta manera, la vamos a conocer como energía cinética de la partícula o del sistema de partículas. Entonces, esta ecuación, así muy simplificada, W igual a variación en la energía cinética, es lo que se conoce como el teorema trabajo-energía. Y el teorema trabajo-energía nos dice lo siguiente. El trabajo mecánico total efectuado por una fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio en la energía cinética de dicha partícula. Eso quiere decir que el trabajo mecánico, la interpretación que le podemos dar al trabajo mecánico es que resulta ser una transferencia de energía. Por eso el signo del trabajo mecánico. Cuando el trabajo mecánico es positivo, quiere decir que se le está transfiriendo energía al sistema. Y por esa razón, la energía cinética de la partícula va a aumentar. Nótese lo que estamos diciendo. Si el trabajo mecánico es positivo, esto quiere decir que la variación en la energía cinética también va a ser positiva. Porque el teorema de trabajo-energía, vean aquí, me dice que el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Entonces aquí, si el trabajo mecánico es positivo, eso es exactamente igual a decir que la variación en la energía cinética es positiva. Pero ¿esto qué quiere decir? Que energía cinética final menos energía cinética inicial es mayor a cero. Y de aquí, ¿qué se sigue? Que la energía cinética final tiene que ser mayor a la energía cinética inicial. Y si hablamos en términos de las velocidades, ¿qué querría decir esto? Que la energía cinética final, después de un cierto proceso, después de un cierto desplazamiento, encontremos que sea mayor respecto a una situación inicial. Pues que la velocidad final debe ser mayor, ¿no? Porque la masa no cambiaría. Exactamente. Y Ok. eso es justo lo que comentamos la clase pasada. Vean aquí. Cuando el trabajo mecánico resultó ser positivo, al menos cualitativamente hablando, comentamos que esperamos que la velocidad para esta situación fuese mayor en la posición x1 al compararla con la situación en el punto x0. Así que aquí estábamos hablando justamente del teorema trabajo-energía. Se ha transferido energía a esa partícula y por lo tanto la velocidad de esta partícula ha incrementado. ¿Qué pasa si el trabajo mecánico es negativo? Bueno, pues podemos proceder de la misma manera. Si el trabajo mecánico es negativo, eso quiere decir que la variación en la energía cinética también es negativa, pero esto querría decir que Kf menos Ki es negativa. Y esto querría decir a su vez que energía cinética final es menor a la energía cinética inicial. En términos de las velocidades, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Cómo, profesor? Perdón. En términos de las velocidades, ¿qué podríamos decir al tener que la energía cinética final es menor a la energía cinética inicial? Ah, que la velocidad final debe ser menor, ¿no? Igual Así es. que la velocidad inicial.
Así es, encontramos que durante ese proceso, durante ese desplazamiento que efectuó la partícula y debido a la fuerza neta que se le aplicó, su velocidad fue disminuyendo. Es decir, fue frenada o desaceleró. Y es justamente lo que habíamos comentado en esta segunda situación, cuando el trabajo mecánico resultó ser negativo. Negativo. Así que en esta situación, cuando el trabajo mecánico es negativo, decimos que se ha transferido energía desde el sistema. Se le ha quitado energía al sistema o a la partícula que se estaba moviendo. Entonces, por esa razón, la energía cinética ha disminuido. Y una manera simple de entender esto es, bueno, lo suelo tomar así para explicar y tratar de que esto sea claro. Piensen esto como una especie de cuenta bancaria, pero energética, donde el saldo de esa cuenta bancaria va a estar medido en joules. Entonces, nótese lo que tendríamos. En la figura que tenemos del lado izquierdo, tenemos la energía cinética versus el tiempo. Entonces, en un instante dado, T1, resulta que una partícula que se está moviendo con una determinada velocidad tiene asociada pues una energía cinética. Recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por el cuadrado del módulo de la velocidad de la partícula. Así que bueno, pues como se está moviendo, tiene asociada esa energía cinética. Entonces, en su cuenta bancaria energética, tiene un cierto saldo, ciertos joules. Pero si a esa partícula se le aplica una fuerza, de tal manera que el trabajo mecánico, debido a esa fuerza, tiene signo positivo, quiere decir, desde este punto de vista análogo, que le estamos haciendo una transferencia energética a esa partícula, a su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder debido a esta transferencia? Pues que su saldo se va a incrementar. Entonces, en un instante 2, posterior a este proceso, vamos a notar que esa cuenta bancaria energética se ha incrementado. Entonces, pasamos de un valor K inicial pequeño a un valor K final de mayor valor. Y esta transferencia que se le hizo es justamente el trabajo mecánico. Ese depósito energético que se le hizo es el trabajo mecánico. ¿Preguntas, comentarios con esta parte? No, profesor. Todo bien. Bien, ahora, en la figura de la derecha tenemos el caso opuesto. Es decir, nuevamente tenemos la energía cinética versus el tiempo. En un cierto instante de tiempo, le echamos un vistazo a la cuenta bancaria energética de esta partícula y pues resulta que tiene un cierto valor, ¿no? En esta cuenta, que vamos a llamar K inicial. Ahora, esta barra tiene un valor K inicial. Entonces, mecánicamente hablando, a esa partícula se le aplica una fuerza total, de manera que el trabajo mecánico, debido a esta fuerza, resulta ser negativo. En esta analogía, estaríamos diciendo que le hacemos una extracción bancaria a esa cuenta, ¿no? Le restamos, le quitamos. Por esa razón, el trabajo mecánico tiene un signo negativo. Sale energía. De esta manera, después de este proceso, en un instante T2 posterior, notamos que ese saldo ha disminuido. Ahora, esta partícula tiene una menor energía cinética en comparación a lo que tenía hace un instante previo. Así que esto en esencia es lo que nos dice el teorema trabajo-energía, de manera gráfica, si lo quieren ver así.
¿Preguntas, comentarios sobre esta parte? No, profe, no, yo no tengo duda. Nada más podría dejar tantito esa, así como la tiene, para copiar las tablitas. No, o le tomo fotos, espere. Sí, se puede tomar foto o bien esto está siendo grabado para que lo puedan consultar más tarde. Ah, sí. Sí, bueno, no, yo no tengo duda. Gracias. Bien, entonces, lo que estamos aquí encontrando es una parte muy importante que relaciona el trabajo mecánico debido a una fuerza con eh, el cambio que sufre la energía cinética, o en otras palabras, el cambio que se observa en la velocidad de una partícula. Y lo importante aquí a notar en el teorema trabajo-energía es que dependiendo del signo que tenga el trabajo mecánico, nosotros podemos anticipar, al menos de manera cualitativa, si esa partícula en cuestión aumentó o disminuyó su velocidad. Como vimos aquí, o como se mencionó, si el trabajo mecánico, independientemente del valor numérico, tiene un signo positivo, eso quiere decir que esa partícula incrementó su velocidad. Si el trabajo mecánico es negativo, quiere decir que la velocidad de esa partícula disminuyó, es decir, que se fue frenando. Y si, bueno, aquí no se menciona, pero ustedes mismos lo podían verificar. Si el trabajo mecánico es cero, quiere decir que la energía cinética final es exactamente a la energía cinética inicial. Ujú. O en términos de la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Es decir, la velocidad se mantuvo constante, no cambió en todo ese proceso. Es decir, que en esta analogía de la cuenta bancaria energética, no hubo ningún depósito ni ninguna extracción de energía a la cuenta bancaria energética de esta partícula. En T1 y en T2, estas dos barritas tienen la misma altura. En el caso, repito, de que el trabajo mecánico fuese cero. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejercicio sobre este tema para ir, digamos que, fijando algunas ideas. Bien, entonces, para este primer problema, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos dos fuerzas, F1, que tiene como componentes 1.5 newtons I menos 0.8 newtons J y 0.7 newtons en dirección K. Una segunda fuerza que va a estar presente va a tener como componentes menos 0.7 newtons I y 1.2 newtons J. Y estas dos fuerzas se aplican a un objeto que se está moviendo y este objeto tiene una cierta masa de 0.2 kilogramos. El vector desplazamiento producido por las dos fuerzas, como nos comentan, tiene estas componentes. D igual a 0.8 metros I, 6 metros J y 5 metros K. Con esta información nos preguntan cuál es el trabajo efectuado por estas dos fuerzas. Bien, entonces aquí les muestro en el lado izquierdo de la pantalla una representación de estos tres vectores. Ahora, como aquí evidentemente tenemos una pizarra bidimensional, pues, y dado que los vectores que aquí nos están proporcionando tienen tres componentes, pues puede ser un poco difícil poder visualizar la figura. Así que voy a cambiar de pantalla para, utilizando GeoGebra, construir esos tres vectores y que podamos visualizar con mayor claridad cuál va a ser la dirección de cada uno de estos vectores. Así que, bueno,
Voy a cambiar la pantalla y vamos a tomar nota de cuáles son las fuerzas que están siendo aplicadas. Recordemos que la fuerza F1 tiene como componentes 1.5, menos 0.8 y 0.7. Todos ellos en newtons en cada uno de los ejes coordenados. Y la fuerza F2 tiene como componentes menos 0.7 newtons y 1.2 newtons en J. Y el vector D, sus componentes son 8 metros I, 6 metros J y 5 metros K. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a cambiar ahora de pantalla. Ok, entonces aquí tenemos un plano en GeoGebra y vamos a introducir entonces estos tres vectores. Bien, aquí el vector D que está apareciendo va a representar el vector F1. Entonces el vector F1 tiene como componentes 1.5 newtons I. Después tiene menos 0.8 newtons en J y 0.7 newtons en K. Entonces, vean, ese es el vector F1. Se alcanza a distinguir ahí. Déjenme ver si puedo acercar. Ahí está. Vamos a anotar ahora el vector F2. El vector F2 tiene como componentes menos 0.7 newtons en I y 1.2 en J. Así que este vector H, aquí aparece como H, está representando el vector F2 y pueden ver que está en el plano XY. Esas son las dos fuerzas que están siendo aplicadas a la partícula. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora, el desplazamiento que se va a experimentar debido a esta interacción tiene como componentes 8 metros en I, 6 metros en J y 5 metros en K. Entonces ahora me alejo un poco porque este vector sí está más grande. Ahí está. Este vector U que aparece aquí en pantalla es el vector desplazamiento. Y los dos pequeños que se alcanzan tal vez a distinguir ahí son los vectores fuerza. Entonces, así se estaría representando esto en 3 dimensiones. ¿Preguntas, comentarios sobre esta parte? No, profe. ¿Ok? Vale, entonces, ¿cómo determinamos ese trabajo mecánico? ¿Cómo podríamos determinarlo? De acuerdo a lo que comentamos la clase pasada. Pues primero Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profe. profe. ¿Qué tal? Buenos días. vamos a sacar la resultante de las dos fuerzas que actúan sobre la masa, ¿no? Ok, muy bien. Podemos calcular el vector resultante o vector suma de estos dos vectores, correcto. Disculpe, pero es una pregunta. Seguimos viendo trabajo mecánico, ¿verdad? Así es. Ok. Bien, Ok. entonces, bueno, aquí tenemos los vectores de y h que representan estos dos vectores fuerza. Y entonces aquí mismo podemos hacer la suma. Sí. Entonces, por ejemplo, es el vector resultante, ¿qué componentes tendrá para incluso poder dibujarlo aquí? Buenos días, profe. Punto 8 Buenos días. Ajá. punto 8 en I, Ok, punto 8 en I. punto 4 en J Ok, punto 4 en J. Ajá. y punto 7 en K, ¿no? Y punto 7 en K. Ok, punto 7 en K. Vale.
Entonces, bueno, a ver, voy a acercarme aquí un poco porque también queda un vector muy pequeñito. Entonces, ahí está. Así que este vector, a ver, voy a colocar esto así. Ahí está. Este vector que aquí que aparece en la pantalla apuntando del lado derecho es el vector resultante. Es la fuerza total que se le está aplicando a esta partícula. Entonces, ya que tenemos esa fuerza total, esa fuerza resultante, ¿cómo podemos obtener ahora el trabajo mecánico debido a esta fuerza? A lo largo de este desplazamiento, que es este vector mucho más grande que ahí se ve. Pues así con la fórmula que habíamos obtenido en los apuntes, pues tendríamos que saber el ángulo, primero que nada el ángulo que se forma entre el vector de desplazamiento y la resultante, ¿no? Y pues sus magnitudes de cada uno. Ok, esa sería una forma de hacerlo, pero ¿sería la más efectiva? ¿No es con las componentes? ¿El ángulo con las componentes? Con el producto junto. El trabajo mecánico se calcula como un producto escalar, pero este Sí. producto escalar, por lo que vimos, o más que ver, recordamos cómo calcularlo en la clase pasada, se puede determinar de dos maneras. Y esto va a depender de la información que tengamos. Entonces voy a regresar la pizarra. Y recordemos que este producto escalar se puede determinar de dos formas. En lo que está del lado derecho, tenemos como información, o debemos tener como información, los módulos de los vectores fuerza y desplazamiento y el ángulo que se forma entre ellos. U otra manera de hacerlo es utilizando la definición del producto escalar, que toma en cuenta las componentes de cada uno de los vectores, los multiplican, x con x, y con y, z con z, y cada multiplicación o cada producto que se obtuvo se suma. Todos ellos se suman. Entonces, en este caso, ya tenemos el vector resultante de la fuerza. 0.8 newtons C más 0.4 newtons J más 0.7 newtons K. Sí. Entonces, ¿cuál de los dos métodos o formas deberíamos implementar según la información que tenemos? El primero, ¿no? El del producto escalar. El producto escalar visto, voy a utilizar el caso de lo que ustedes hicieron en su programa. Que es tomar la primera componente del vector y multiplicarla por la componente X del vector, desplazamiento, en este caso del segundo vector. Y eso, sumarle el producto de la componente Y del primer vector por la componente Y del segundo. Y a esto sumarle la componente 3 o componente Z del primer vector multiplicada por la componente Z del segundo vector. Sí. Entonces, por la información que tenemos, esto es lo más conveniente por realizar. Así que bueno, pues ya que tenemos esto, entonces el trabajo mecánico se va a determinar de esta forma, ¿no? Aquí está. Trabajo mecánico es el producto escalar del vector fuerza total, fuerza neta o fuerza resultante, punto, el vector desplazamiento.
¿Y eso cuánto les da? Son todas positivas, ¿verdad? Para hacer el cálculo más directo. Me da 12.3. Ok. Entonces es correcto. Numéricamente obtenemos un valor de 12.3 joules. Recordemos que estas cantidades, las cantidades que vemos en este curso tienen unidades. Entonces, ese es el resultado. Ese es el trabajo mecánico debido a estas dos fuerzas que se aplicaron a esa partícula. Bien, preguntas, comentarios sobre esta parte. A ver, entonces, por lo que entiendo, había dos vectores y un desplazamiento. Entonces, sacó la fuerza resultante de los dos vectores de fuerza, que fue lo que está en amarillo. Y luego multiplicó, bueno, hizo el producto punto de esa fuerza resultante por la distancia para sacar el trabajo total. Por el vector desplazamiento. Sí, por el vector de desplazamiento. Y eso nos da como resultado lo que el problema nos pedía, que es determinar el trabajo mecánico debido a estas dos fuerzas que se aplican a una determinada partícula. Ah, ok. Y bueno, ahí pudo haber hecho lo que decíamos en la clase pasada, ¿no? Primero sacar podríamos llamarlo trabajo 1, que sería el resultante del vector desplazamiento por el vector fuerza 1, más el trabajo 2, que podría ser la fuerza 2, bueno, y el producto punto de la fuerza 2 con el vector desplazamiento, ¿no? Es correcto. Se Ok. puede hacer también de ese modo. Ok.